Existen muchos motivos por los cuales algunas personas preferimos soldar con microalambre, ya sea con gas, MIG-MAC, o sin gas, flux core, que con el electrodo. Sin embargo, desde mi punto de vista son tres los principales. El primero es que es mucho más fácil aprender a soldar con microalambre que con electrodo. Por ejemplo, si tú nunca has soldado en tu vida ningún tipo de material y agarras el electrodo, te va a costar 5 veces más trabajo y tiempo aprender a soldar con electrodo que con microalambre. Entonces, un motivo principal y bastante importante es que se puede aprender a soldar mucho más rápido, unas 5 veces más rápido, con microalambre que con electrodo. El segundo motivo es la amplia gama de espesores que se pueden soldar con microalambre. Con microalambre con gas o con microalambre sin gas, se pueden soldar materiales tan delgados como de 0.5 milímetros hasta materiales muy gruesos, por ejemplo de media pulgada, que son unos 13 milímetros, o de 3/4 de pulgada, que son 19 milímetros. Claro que después entra en juego la capacidad de corriente de la máquina, pero en general puedes soldar una amplia gama de espesores con microalambre que con el electrodo revestido no se puede o bien no es tan fácil soldarlos. Por ejemplo, con el electrodo soldar perfiles o materiales de 0.5 milímetros, de 1 milímetro, inclusive hasta de 1,5 milímetros, es mucho más complicado hacerlo que hacerlo con microalambre. El tercer motivo, y no por ello menos importante, es que el electrodo tiene, digamos que un límite en cuanto a su largo. Independientemente del largo del electrodo, se va a acabar. Entonces, si estás haciendo un cordón y el electrodo ya no fue lo suficientemente largo para terminar ese cordón, vas a tener que interrumpir el cordón y volver a comenzar. En cambio, con el microalambre, mientras haya alambre en la bobina, tú puedes hacer el cordón tan largo como quieras. Lo otro es que si estás haciendo cordones, por ejemplo, que van a consumir 3/4 partes del electrodo, cuando te queda nada más 1/4 parte de ese electrodo, tienes que tomar una decisión. O lo haces con ese cuarto, lo comienzas con ese cuarto de electrodo, luego interrumpes, tomas un electrodo nuevo y vuelves a comenzar, o bien desde el inicio utilizas un electrodo nuevo, con lo cual vas a desperdiciar 1/4 de electrodo. Con el microalambre eso no pasa. Mientras tengas alambre en la bobina, tú sueldas tu tramo de soldadura y luego puedes volver a continuar inmediatamente sin siquiera interrumpirlo. No obstante lo anterior, hay que tener en mente que el proceso de soldadura con gas, con MIG-MAC por ejemplo, requiere de una inversión más grande con respecto al electrodo. Primero porque las máquinas de MIG-MAC son mucho más caras que las máquinas para electrodo. Segundo porque necesitas otros accesorios adicionales para la máquina MIG-MAC que en el electrodo no las vas a necesitar. Por ejemplo, el tanque de gas, el regulador para el tanque de gas, el flujómetro, las mangueras, conectores para las mangueras, etc. Entonces, la inversión para soldar con MIG-MAC sí es mucho más alta que para soldar con electrodo, al menos en el inicio. Bueno, dicho lo anterior, digamos que por una serie de motivos, los que quieras, ya te decidiste a soldar con microalambre. Ahora quieres elegir la mejor máquina para soldar con microalambre en función de tu presupuesto. Lo que vamos a ver en el video de hoy son los factores que hay que tener en mente al momento de elegir nuestra máquina de soldar para microalambre MIG-MAC. A diferencia de las máquinas con el electrodo revestido, en las cuales consideramos como primer factor al momento de hacer la elección de la máquina es la corriente, en las máquinas de microalambre eso no sucede. El primer factor que deben de tener en mente al momento de seleccionar una máquina para soldar con MIG-MAC, ya sea con gas MIG-MAC o sin gas flux core, es que la máquina tenga display. Tiene que tener un display indicador en el cual podamos ver la velocidad de microalambre con la que estamos trabajando y el voltaje con el que estamos trabajando. Además, los selectores, o más bien las perillas o los comandos para seleccionar tanto la velocidad como el voltaje, deben ser a potenciómetro. No deben de ser con interruptores o con posiciones, porque les va a costar un demonio ajustar la máquina. Entonces, que tenga display y que los comandos de selección de microalambre y velocidad sean con potenciómetro y no con perillas o selectores. El segundo factor que deben considerar es que la máquina sea para soldar con gas. Una máquina que sirve para soldar con gas la pueden usar para soldar tanto con gas como sin gas. Una máquina que es para soldar microalambre sin gas no les va a servir para soldar con gas. Entonces, que la máquina sea para soldar MIG-MAC o proceso de hilo con gas. Ahora sí, como tercer factor para comprar su máquina de microalambre es la corriente de la máquina.
Mientras la máquina esté especificada para una mayor cantidad de corriente máxima, ustedes van a poder soldar materiales más gruesos. Ahora, ¿qué tan gruesos? Según la teoría, y es estricta teoría, se necesitan entre 30 y 40 amperes por cada milímetro de espesor en el material. Todo depende de si el material tiene juntas, tiene preparación, tiene separación, la posición de soldadura, etc. Pero en general entre 30 y 40 amperes. Entonces, si ustedes eligen una máquina, por ejemplo, de 130 amperes, dividen 130 entre 30, que da 4.33, y significa que el material más grueso con el que van a poder soldar es de 4.33 milímetros. Si utilizamos el factor más grande, de 40, dividimos 130 entre 40 y da 3.25. Eso significa que el material más grueso que van a poder soldar con una máquina de 130 amperes es de 3.25 milímetros, que son más o menos un octavo de pulgada. Entonces, cuando elijan su máquina, elijan la máquina con la mayor capacidad de corriente dentro de su presupuesto, obviamente, ¿verdad? Porque hay máquinas, por ejemplo, como la Millermatic 252, que tiene una capacidad de 250 amperes. Entonces, con 250 amperes en el factor más grande, entre 40, puedo soldar hasta 6.25 milímetros, que es más o menos un cuarto de pulgada, con el factor más grande. Ahora, si utilizo el factor más pequeño, 250 entre 30, podría soldar hasta 8.33 milímetros. Vuelvo a repetir, esto es estricta teoría y depende mucho de la preparación, del tipo de material y de la posición de soldadura. Entonces, en resumen, elijan la máquina con la mayor cantidad de amperaje que esté dentro de su presupuesto. El siguiente factor a considerar al momento de elegir su máquina Mic-Mac, al igual que con las de electrodo, es el ciclo de trabajo. Y es exactamente lo mismo. Ya lo hemos visto en otros videos, pero se los voy a volver a repetir rápido para los que son nuevos en el canal. El ciclo de trabajo es un factor que está en función de 10 minutos. Entonces, un ciclo de trabajo del 40% significa que ustedes pueden trabajar de manera continua 4 minutos. Después tienen que dejar descansar la máquina 6, porque 6 más 4 darían los 10 minutos, que es el 100%, digamos, del ciclo de trabajo, para después continuar otra vez 4 minutos de trabajo y 6 minutos de descanso. Y así se la llevan. Pero ojo, el ciclo de trabajo por manera continua se entiende no solo a un cordón de soldadura que sea continuo y que nos tardemos 4 minutos en hacer el cordón. No. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, piezas en serie y les lleva solo 10, 20 segundos cambiar de pieza para seguir soldando, significa que ustedes no están haciendo una pausa. Es decir, tienen que considerar esos 4 minutos aunque estén haciendo cambio de piezas. Repito, no necesariamente significa que tienes que tener el cordón durante 4 minutos, no. Es decir, que estés 4 minutos continuamente soldando. Eso significa el ciclo de trabajo. Entonces, elijan una máquina que tenga el mayor ciclo de trabajo, al mayor amperaje que hayan elegido, siempre dentro de su presupuesto. Y luego ya como factores adicionales, pues vienen todas las chacharitas que se pueden tener en una máquina, ¿no? Que sea, por ejemplo, bivoltaje, que tenga funciones como el punteo automático, que tenga control de estabilidad de arco, que tenga programación de tiempo de pregas, que es el tiempo en el que va a quedar abierta la válvula pasando gas antes de iniciar el arco y el movimiento del microalambre, el tiempo de postgas. Muchas veces al momento de terminar el cordón de soldadura es necesario dejar un poco abierto el gas durante un determinado tiempo para terminar de proteger el final del cordón. Entonces necesita el tiempo de postgas. También existen otras características particulares o funciones especiales que algunas máquinas tienen y otras no. Pero pues obviamente eso lo vas a disfrutar, digamos, o lo vas a explotar solamente si haces determinados trabajos especiales. Para trabajos de hobbyistas y talleres pequeños, esas funciones en realidad no son extremadamente importantes. Para las personas que siguen desde hace tiempo el canal, saben que yo tengo en el taller una Millermatic 252, que es de microalambre, 250 amperes. Sin embargo, estoy considerando comprar una máquina un poco más pequeña por una serie de cosas. La Millermatic es una máquina bastante grande, entonces no la podemos usar tanto para piezas pequeñas porque la tobera viene muy grande. Necesitamos una máquina con una tobera más pequeña
y también que la máquina sea más transportable, tal vez con con un tanque de gas más pequeño para poderla traer por todos lados. Muy probablemente elija alguna máquina, aún no me decido por cuál, pero en el siguiente video, si es que la compro, les cuento cuál fue. Por ahora es todo, rayos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, pasen un excelente domingo. Chao.